chisme político. Antes de empezar este episodio, quisiera pedirles a todos los que nos están escuchando, a toda la audiencia, que por favor saquen sus teléfonos y busquen ahí en Google o en su buscador de confianza la nueva portada de The Economist, que esa es de lo que vamos a hablar hoy un poquito. Busquen ahí, no sé, The Economist 2025 portada, The Economist 2025 cover y les va a salir una imagen. Esta imagen es la portada justamente de la revista The Economist y el encabezado de la portada dice The World Ahead 2025, ¿no? El mundo por venir 2025. Y pues vamos a hablar un poquito de esta portada porque, Isma, no me dejarás mentir que esta revista, si bien sí, pues es como cualquier otra revista en el sentido de que pues tiene obviamente sus patrocinadores, digamos, sus donadores, o sea, tiene su agenda detrás. Es decir, no es 100% neutral como cualquier medio impreso. A pesar de esto, esta edición que ellos sacan cada año, cada final de año, que intentan futurear, por así decirlo, o tratar de hacer pronósticos, teorías prospectivas del siguiente año, pues en general le han atinado a muchas cosas y no es como que, justamente como lo que dije, ¿no? No es como que se pusieron a ver, a atinar, ¿no? O sea, no, hay como un estudio detrás, ¿no? Es como lo que hacemos aquí en el podcast, que tratamos, cuando hacemos escenarios, pues tratamos de partir de análisis serios, ¿no? Concretos, de hechos concretos y tratar de hilar por ahí los cabos sueltos. Algo así hacen ellos, obviamente con muchos recursos, con mucha gente, y pues hay cosas en las que sí le han atinado en sus ediciones pasadas y por lo general la portada que sacan de esta edición sí tiene como elementos que van a predominar, digamos, en el siguiente año, en el mundo. Yo no he visto por lo menos una portada en la cual diga, ¿sabes qué? Está totalmente así incorrecta, ¿no? No pasó nada, no. En todas las portadas que yo he visto, ha habido elementos que, digámoslo así, se cumplieron. Entonces, pues vale mucho la pena hablar de esta portada que pusieron de 2025. Yo ya la tengo aquí, Isma. Supongo que tú también por ahí la tienes. Y yo quisiera empezar un poquito por lo que es la posición de los líderes mundiales que ponen. Isma por acá sabe mucho más pues, ahora sí que del análisis de los símbolos y ahorita también nos va a comentar. Pero a mí lo que me llama la atención muchísimo es, uno, que en el centro está Donald Trump, ¿no? Donald Trump está en un marco rojo, digamos. Cabe aclarar que la portada predomina el color rojo y el color rojo sabemos que es pues un color de agresión, ¿no? Es un color de guerra, es el color de la sangre, es un color de alerta, es un color pues de eso, ¿no? De lo que es el estado bélico y pues en toda la portada predomina ese color. Donald Trump está enmarcado por este color y está en el centro de la portada, viéndonos, digamos, fijamente. Y alrededor tiene otros 4 líderes que lo orbitan, digamos, en el marco de todo el collage. Su lado izquierdo está Ursula von der Leyen, que es la presidenta de la Comisión Europea. Digamos que la presidenta de la Unión Europea, por así decirlo. Está hacia abajo a la izquierda. Está Zelensky, Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, en blanco y negro, en un marco negro. Está con la mirada como que al horizonte, pero unos ojos medio tristes, diría yo. No son tan desafiantes. Por otro lado, tenemos a su lado inferior derecho a Vladimir Putin, igual con un marco rojo, pero él con una mirada, digamos que más decisiva, por así decirlo, ¿no? Como una mirada de yo sé lo que estoy haciendo, ¿no? Yo sé lo que voy a hacer. Está pues ahí con una mirada desafiante. Y tal vez el elemento que más me llama la atención de los personajes es que está Xi Jinping. Xi Jinping, el presidente chino, es el que está más arriba de todos. Está en un costado, el lado derecho, pero más arriba de todos. Y tiene una mirada como que digamos que hacia abajo, por así decirlo, no tan hacia el frente. Y él está como que, en mi opinión, está viendo todo esto, ¿no? Como que todo este collage, por así decirlo.
Y el collage, pues, tiene muchas imágenes, ¿no? A mí las que más me llaman la atención son, uno, por ejemplo, el hecho de que hay un reloj de arena abajo de Xi Jinping. Ese reloj de arena, en alguna otra portada de The Economist, también salió un reloj de arena, pero como que el tiempo ya iba a acabar en el reloj de arena, ¿no? O sea, como que la arena ya estaba, la mayoría de la arena, digamos, ya estaba abajo. En esta edición, la mayoría de la arena está arriba. O sea, es como que un ciclo, digamos, que está comenzando, si se dan cuenta. Y este ciclo, digamos, pues viene acompañado de varias imágenes que son un tanto preocupantes. Por ejemplo, hay misiles, hay como que un mapa, digamos, atómico, o sea, un ojo con una alerta nuclear. Hay dos explosiones nucleares. Está también la ciudad de Nueva York, lo cual es un poco preocupante también, que esté el skyline de Nueva York hasta arriba. Y pues, además de los misiles y de las explosiones nucleares, pues se ve prácticamente una economía un poco en ascenso, pero con picadas fuertes, o sea, como algo volátil, algo hostil, un clima financiero hostil. Se ve también el símbolo de la moneda de los dólares hasta abajo y el de los yuanes, perdón, los yuanes chinos hasta arriba. Eh, entonces, como que te hace pensar un poquito, ¿no? De que a lo mejor los yuanes van a ser más prominentes, digamos, para comerciar. Y ya por último, pues hasta abajo del collage está la imagen de una líder feminista. No recuerdo cómo se llama, pero es una líder feminista del siglo pasado. Y hay también una imagen de un puño levantado hacia arriba, ¿no? En color rojo. Símbolo, obviamente, como en muchas partes del mundo, símbolo de protestas y movimientos sociales. Entonces, bueno, y claro, hasta arriba de todo esto, si no fuera poco, está Saturno, el planeta Saturno. Esto no sé hasta qué punto es esotérico o hasta qué punto señala a lo mejor posibles descubrimientos en el espacio exterior o incluso algo relacionado con estas declaraciones que se han hecho en el Congreso, ¿no? Según de aparatos fuera de este mundo que han sido confiscados por el gobierno. Entonces, pues se ve una portada un tanto preocupante. Yo diría más abstracta que otras en otras anteriores. Y sí, pues sí parece que hay como un clima bélico, por lo que yo veo. Hay como, de acuerdo con la portada y supongo que con los artículos, digo, habría que leer la edición, no la he leído yo. Supongo que se viene, pues sí, un clima de guerra, un clima hostil, que ya lo tenemos y que lo hemos visto desenvuelto en estas últimas semanas, debido al lanzamiento de misiles entre Ucrania, entre Rusia, a este lanzamiento de misiles balísticos que Oreshnik, que mandó Rusia a Ucrania. Pero bueno, vamos a partir un poquito de la simbología de esta portada y para eso, Isma, yo también quiero preguntarte, pues, si uno ya viste la portada, si la tienes por ahí ante tus ojos, pues, ¿qué nos podrías decir un poco? ¿Coincides en lo que contaba de que las posiciones de los líderes es importante, por ejemplo? ¿Coincides también a lo mejor en el uso de los colores, ¿no? Porque pues también todo marquetero nos podrá confirmar, los colores comunican algo al ser humano y pues en este caso están usando el color rojo con tonos negros, entonces pues es un color muy de alarma, ¿no? Entonces, ¿tú qué opinas, Isma, en general de la portada? Para partir. Pues mira, de entrada, evidentemente, en la teoría del espacio, que está relacionada con la teoría del poder, los elementos simbólicos son muy relevantes porque son la piedra angular de la comunicación, más allá de las palabras, ¿no? O sea, primordialmente el ser humano comprende de manera, pues, universal, por decirlo así, evidentemente un mínimo, ¿no? de universalidad. Si vas con una tribu que estaba en el Amazonas y nunca había conocido, digamos, algo más que su propia tribu, pues seguramente va a cambiar porque finalmente estamos imbuidos en lo que es la construcción del mundo con lo que representa el mundo para nosotros y eso le llamamos lenguaje, ¿no? Entonces, me parece muy interesante una postura de Wittgenstein, de Ludwig Wittgenstein, que fue un filósofo justamente de la lógica,
del siglo pasado, y que justamente dice que los límites del lenguaje son lo que nos impide hacer más preguntas, ¿no? Y que finalmente no podemos llegar más lejos si no hay lenguaje para podernos hacer dichas preguntas. Entonces, el límite, digamos que el lenguaje es el límite de lo que podemos nosotros asumir o proponer o ver en el mundo. Y esto pues es bastante cierto, ¿no? Entonces, me parece que aquí el grado de simbolismo que desde hace ya varias ediciones presenta The Economist con extraña precisión, adelantando lo que son los eventos que se abren en el panorama anual, ¿no? Que está por iniciar, en este caso el 2025. Muy curioso que el patrón, si alguien tiene la curiosidad de ver las diferentes portadas de los últimos, pues prácticamente ya 7, 8 años o más, pues representan estos pequeños extractos simbólicos de lo que se va a, digamos, a permear durante el año, y cómo estos factores relevantes entre estos actores y estas circunstancias conviven para generar lo que es ahora sí que el sello, el emblema del año que está por comenzar. Y me han sido bastante entretenidos, la verdad, estos análisis desde hace ya un tiempo. Y contrastando, fíjate, me gustaría empezar contrastando con el del año pasado para que nuestra audiencia que quisiera ver estos... A veces pienso que las comparaciones nos permiten aprender más que solamente hablar de manera aislada. Porque en las comparaciones podemos observar justamente la secuencia, ¿no?, de las cosas, la correlación. Y en el del 2024, que hicimos ahí un pequeño análisis, no específicamente como en este episodio, pero pues creo que hicimos un buen análisis hace unos meses, en algún episodio. Justamente arriba de Zelensky estaba la figura, ¿no?, la silueta de Claudia Sheinbaum. Estaba enfrente de Zelensky del otro lado Putin, que él sí como que estaba pensando en este acuerdo como de paz y que fue interrumpido, ¿no?, en 2022 me parece. Por eso una palomita llevando una rama de olivo, y justamente arriba de Zelensky está la silueta de Donald Trump con un signo interrogante, porque era como el ¿llegará este personaje a la presidencia? Pero si ven, aquí lo curioso es que ni siquiera apareció un Biden en 2024. O sea, ya se asumía que aquí el evento preponderante era el retorno de Donald Trump. Evidentemente no podemos decir que esto es la realidad y que todo esto es una predicción de Nostradamus y que todo ocurre tal cual. Pero es muy curioso ver cómo los elementos simbólicos que aquí se enmarcan son los que podríamos resumir de forma simbólica, precisamente en cuestión de todas estas representaciones gráficas que van más allá del campo de especialidad, por decirlo así, ¿no? Todos podemos reconocer más o menos lo que significa una paloma, lo que significan unas bombas y por qué están ahí pintados como unos misiles. Y definitivamente lo que decíamos en esa ocasión, ¿no?, que la inteligencia artificial iba a tomar también el control de la narrativa tecnológica, incluso financiera, pues aquí lo podemos ver bastante claro de un extremo izquierdo, ese sentido de cómo la inteligencia artificial cada vez está pues como con ese ojo digital observándonos más y nosotros con nuestros cerebros alimentando ese poder. Y del otro extremo, en medio justamente las urnas, muy curioso porque pues hoy más que nunca tenemos una tecnología que nos invita a votar o a pensar o a sentir de ciertas maneras porque nos induce a una forma de pensamiento, nos influye también a querer actuar de ciertas maneras, nos demos cuenta o no, somos influenciados emocionalmente y en consecuencia también de forma racional. Y también del otro lado estamos viendo que la conexión es el sistema financiero. Entonces está muy, muy curioso porque pareciera ser que lo que estaba en el centro era la proposición de que además de que este año fue el año donde se celebraron, no sé si de forma récord, pero sí en cuestión importante, elecciones que en este año no se van a repetir. Claro que va a haber otros países renovando liderazgos políticos, pero este año fue culminante para lo que va a ser pues el final de la década. Y yo me atrevería a decir que el inicio de un nuevo mundo y el acabose de otro, ¿no? Entonces, en este interludio podemos ver que este año estuvo marcado precisamente por esta guerra, ¿no?, en Ucrania primordialmente. Evidentemente también lo de Medio Oriente no podemos decir, o sea, por eso la portada nos dice cosas, pero evidentemente no es una predicción. Lo que sí es muy relevante es esto, ¿no?, en cómo en el central de la imagen, que además me parece muy curioso,
siempre ponen círculos, lo cual puede representar que es la Tierra y que esto también es un eterno retorno, es una repetición cíclica de la historia. De una u otra manera, pues eso es lo que significa la historia humana, ¿no? Y esta urna, con estos votos, como la forma de poder elegir el rumbo, ¿no? De alguna manera de la humanidad. Sin embargo, pues evidentemente de un extremo y del otro está el capital, del lado derecho. Ahí veíamos unos elementos de euros, de dólares, de yuanes, unas gráficas también financieras. En medio, o sea, a la izquierda, pues lo que es en el momento central, la urna con los votos. Y del otro lado, la tecnología y como esta forma de asumir que la inteligencia artificial llegó para quedarse y que estamos conviviendo ya con ella. Entonces, aquí yo me atrevería a decir, y yo creo que vamos a hacer otro episodio al respecto, yo me atrevería a decir que estamos a punto de entrar a lo que se llaman ya los gobiernos tecnocráticos. Los gobiernos y los estados más bien tecnocráticos, no me refiero a aquellos que significa que estamos, y sí, también ordenando una economía de manera muy artificial ya, de manera muy estatista o dirigida por el Estado, sino gobiernos que se van a sostener e impulsar su supervivencia a través de la tecnología, como a través de lo que significa la soberanía de la inteligencia artificial, el tema de las reservas de bitcoins hechas por países, etcétera. Es decir, estamos ante un cambio tecnológico de rumbo indefinido, en donde ya no va a haber una vuelta atrás, en donde estos países, y ahorita me paso ya a la siguiente portada, que es la que nos compete para ver lo que vaya en el 2025. Estos países, como lo vimos ya el día de ayer con el lanzamiento de este nuevo tipo de misil llamado Oreshnik por parte de Rusia, los estados cada vez dependen más de su supervivencia en el desarrollo armamentístico y tecnológico, porque ya estamos en un mundo donde la tecnología domina no solamente la vida de los comunes o de nosotros los ciudadanos que simplemente existimos, ¿no? Y no tomamos más allá de las decisiones que más o menos nos vemos obligados a tomar, sino que los propios gobiernos ven ineludible que su avance tecnológico está ligado a su propia supervivencia y a la forma de defenderse o de conquistar, ¿no? No todos los países están quietecitos, sino que buscan la expansión, y hay otros que están dispuestos a defender su tierra, como ya lo vimos en este año, y otros que están dispuestos a tomarla. Entonces, cada vez más vemos aviones, estos elementos no tripulados de aviones, de drones que se llaman. Vamos a ver seguramente tanques no tripulados, vamos a estar viendo otro tipo de objetos no tripulados de alta tecnología, esta misilística, ¿no? También. Y todo esto no se puede hacer si no hay chips. Por eso, en esta portada del 2025, lo que podemos observar, por ejemplo, al lado de Xi Jinping, es esta tablita como con unos círculos y unas líneas. Esto es un elemento de circuitería. Estos son los microchips, ¿no? También lo vemos del otro lado, justamente con esta alineación. Me parece increíble esta alineación como planetaria, ¿no? Y quiero remitirme a que posiblemente aquí más que esotérico, el simbolismo es romano. Los romanos creían mucho en estos dioses, ¿no? Como Marte, como Saturno. Ajá. Entonces, Saturno, Júpiter, el planeta enano, ¿no? Este Marte, justamente que está aquí en medio, entre Saturno y la Tierra, pues es el planeta de la guerra. Entonces, me parece muy curioso que aquí lo que estamos viendo es, de entrada, me parece interesante ver que hay una línea que tira hacia abajo, en donde al ser rojo, no sé si están asumiendo que China va a pasar por una crisis económica este año, aunada a la que está haciendo en el restablecimiento de su economía. Yo le llamo una reestructuración económica, en donde está buscando satisfacer su crecimiento a través de una autodemanda, es decir, una soberanía económica, que Estados Unidos sabe qué es lo que está tratando de hacer China, y por eso también Donald Trump está tratando de ver cómo meterle el pie e imponer ciertas tarifas o no, que a la larga la verdad es que no funcionan. Eso lo sabe cualquier capitalista y liberal que sepa que pues al final la competencia es lo que impulsa el crecimiento y no el proteccionismo. Pero bueno, independientemente de eso, va a ser interesante ver si esto es como una predicción de que la economía china irá hacia abajo durante el 2025, todavía un tramo más. Pero vean cómo el yen también está asociado a este
pues planeta rojo, si podemos asumir que es Marte. Aquí todos son asunciones, vamos a asumir cosas, porque esto se llama especulación, que es parte de la lectura, ¿no? Ya después veremos qué tanto hay de correlaciones o no. Pero me parece interesante porque sí, yo creo que el yuan está justamente compitiendo ya con el dólar. Y son símbolos también, ¿no? El dinero es una idea, el dinero es una tecnología, es un dispositivo de transacción. Media nuestras relaciones, es una comunicación universal porque representa el intercambio entre mi deseo y mi voluntad. Es decir, mi deseo, todo aquello que pretendo yo en el mundo, y mi voluntad que se convierte en acciones para poderlo transformar. Entonces, esta manera digamos que de poder observar lo que significa Saturno, que en la alquimia significa es el plomo, lo cual podríamos decir que es pues también la espada o en este momento las balas, ¿no? Y por otro lado también lo que simbolizaba Saturno era primordialmente este emblema del tiempo y como algo muy antiguo que todo lo destruye y acaba, ¿no? Entonces haría el match con esta forma de ver que estamos ante el acabose de esta era, ¿no? De esta forma de gobiernos, de esta forma de sociedades, de esta, entre comillas, una primitiva, y estamos avanzando hacia una era tecnológica muy superior, que ya podemos todos sentir y sabemos que quienes hemos vivido la transición, yo nací en 1990, hubo un cambio brutal. No me quiero imaginar la gente más grande que yo a los 50, 60 años. Fue un rompimiento total de lo que vieron sus primeros 30 años de vida y los siguientes 30, ¿no? O sea, es algo muy, muy diferente el mundo de hoy. Nuestros amigos que nos escuchan, que tienen 20 y tantos años o así, pues quizá ya nacieron en este mundo. Pero este rompimiento es muy, muy denso. Es simplemente el rompimiento de dos momentos de la humanidad. Y me parece que esta referencia que Saturno está rigiendo todo el tablero gráfico que estamos viendo aquí, que también de una u otra manera representa ser un mundo, pero mira qué es lo que me llama más la atención. Comparado a la figura que sí es un círculo, digamos, perfecto, por decirlo así, en sus bordes, evidentemente gráfico, no lineal, de 2024, aquí estamos en 2025 viendo algo que si alguien vio la película de Oppenheimer simula más una bomba atómica, con sus conexiones, como esta forma de piquitos que tienen, y no es un círculo perfecto, simula más bien, en mi opinión, una bomba atómica, un artefacto explosivo de ese tipo, nuclear. Y también podemos ver entonces que Marte, o este planeta que viene en descenso, que es como que Saturno, el tiempo que todo lo destruye y lo construye de nuevo, funge este regimiento o esta forma de consolidación superior por medio de lo que destruye, que es la guerra, ¿no? Y de por medio está que esta guerra es sobre el yuan, es sobre los circuitos, es sobre las finanzas, es sobre esta suerte de pared que vemos también acá atrás y que vemos repetida en todos los, digamos, por decirlo así, en los bordes, junto a los circuitos y junto a otros elementos, lo que quiere decir que se está imponiendo un nuevo muro de Berlín en el mundo, esta forma de división entre totalitaria también o de alguna manera autoritaria entre los gobiernos para su supervivencia. Y sí, efectivamente los colores nos dicen mucho. Esto es el color del comunismo, ¿no? Regularmente asociado a los gobiernos o regímenes autoritarios, totalitarios, leninistas, etcétera. Vemos también que hay un ojo que todo lo ve debajo de ese yuan junto a von der Leyen, y ese ojo pues tiene un elemento nuclear, ¿no? Que es como todos expectantes a lo que pueda pasar con el tema nuclear. Y también me parece muy curioso que lo enmarcan justamente de lo de von der Leyen. ¿Por qué? Porque el lugar más preciso quizá para que ahorita haya volatilidad de tipo nuclear, por lo que ha comentado Rusia, es Europa. Este sería el punto detonante de una posible bomba que se truene en territorio europeo. Evidentemente todo esto es una especulación, amigos, no quiere decir que esto va a pasar, no se espanten, pero luego ya descendiendo en este panorama de lo que son los planetas, el último es la Tierra, ¿no? Entonces Saturno, que es el tiempo, está acabando con unos momentos históricos, y para dar origen y construir lo nuevo va a entrar la guerra, en la cual están
el yuan y el tema nuclear o el tema armamentístico de los microchips ligados al tema financiero y van a conceptualizar o van a dar concepción a un nuevo mundo, que esa es la nueva construcción de la Tierra, ¿no? Entonces, me parece que por eso también está Xi Jinping arriba, abajo de él un reloj de arena. Al lado izquierdo, ese es el ojo de un, me parece, si no me equivoco, es el ojo de un billete donde está Benjamin Franklin de $100. Ajá, entonces es el tiempo de qué tanto tiempo le queda al dólar para poder mantenerse como la economía superior. Vemos que al lado de ese dólar, arriba de Trump, hay una flecha que indica que es una gráfica de ganancias financieras en donde al parecer los Estados Unidos van a tener este superávit, ¿no? Con la administración de Trump, o esto es lo que se pudiera correlacionar. Vemos también un Nueva York arriba, entonces esto quiere decir que estamos hablando de Wall Street. Y este dólar o este ojo que todo lo ve, pero que también tiene el tiempo encima, ¿no? Vemos cómo el reloj de arena realmente está contando el tiempo hacia abajo, como, bueno, ¿cuánto tiempo le queda a este sistema financiero global? Luego vemos un Trump, ¿no? Bajando ya, evidentemente abajo, no sé si alcanzas a ver, pero hay como una suerte de honguito. Esto también representa otra bomba atómica. Está el dólar, está pues ya yendo hacia arriba, ¿no? Lo que es la economía, lo que es Wall Street. Entonces podemos decir, hasta también podríamos argumentar, si nos queremos volver más estrictos todavía con el acomodo, con estos, dónde queda la cosa arriba y la cosa abajo para saber qué predomina sobre qué. Bueno, en esa predominancia podríamos decir que Wall Street está por encima de Donald Trump. Que Wall Street fue el que quería que también llegara Donald Trump para poder lograr sostener el sistema financiero que ahorita está en entredicho teórico, conceptual, con un China que está en ascenso y que básicamente está representando una competencia directa a los Estados Unidos, que él mucho ya le ha ganado, que en otras cosas sigue abajo. No podríamos ser absolutistas aquí. Lo que sí es que China está atrasado todavía en ciertos elementos de inteligencia artificial, pero si China logra en los siguientes años, década, superar esa brecha de la inteligencia artificial y de los microchips a los cuales no tiene acceso completo, como los Estados Unidos, para poder crear tecnología superior, está en ese esfuerzo que es complejo, muy complejo, y por eso estas tarifas también a que las empresas de semiconductores no hagan exportaciones más que de ciertos tipos de chips ya, digamos, pasados, más débiles, que no son de punta, tiene a Beijing un poco entre las cuerdas tratando de generar esa autosuficiencia tecnológica, esa autarquía, ¿no? Esa forma primordial de poder no depender de nadie más para generar esa tecnología, volverse un estado tecnocrático, estos tecnócratas como gobiernos tecnológicos ya, ¿no? Que hemos visto en China ocurrir y que viene también ese momento en Estados Unidos. Me parece que eso es lo que va a hacer Donald Trump con la eliminación de regulaciones. Van a tratar de impulsar la innovación, eso es por lo que está Elon Musk ahí, es un elemento también bastante interesante que aquí no aparece, pero que de una u otra manera está relacionado con todo este sector tecnológico de Silicon Valley y que buscan esa predominancia, ¿no? Tecnológica sobre el resto del mundo, y que es lo que tienen los Estados Unidos desde hace muchas décadas por encima de otros países, que le permitió volverse una hegemonía después de derrotar a lo que fue la URSS, y que finalmente, como decía Samuel Huntington, Occidente, el talento de Occidente, por decirlo así, su fuerza superior ha sido la violencia. Es por eso que rige como una hegemonía, no es la influencia diplomática o económica, no, es la capacidad bélica, es la capacidad de ejercer la violencia lo que lo puso en donde estuvo durante muchas décadas sin ser discutida, esa hegemonía, esa predominancia, hasta podríamos decir que esa forma de regir, ¿no? De forma autónoma y totalitaria el mundo. Y luego vemos pues los EVs, ¿no? También vemos lo de los coches, vemos que eso pues seguramente irá en incremento. Vemos también un cubo aquí como que no sé de qué sea, francamente, no sé si es una urna, porque veíamos que en el 2024 había una urna, pero aquí se ve que también tiene como un huequito, pero esta urna se ve un poco fragmentada, rota, ajá, y pues si vemos la flecha que está a su izquierda es como que esto va hacia abajo, y si vemos a von der Leyen arriba, entonces lo que estamos viendo es que hay una Europa que va a pasar por crisis democrática, por una crisis sociopolítica, me atrevería a decir, donde cada vez más va a haber esta turbulencia, ¿no? Para poder elegir
pues a sus liderazgos para hacer renovaciones. Vamos a ver esta destrucción del concepto de la Europa, ¿no? Como estable, del viejo continente que enarbolaba estos elementos de la igualdad, fraternidad y libertad de la Revolución Francesa, y que está entrando en un terreno recesionario, de crisis. Francamente va al abismo la economía europea derivado de esta guerra de confrontación con Rusia, primordialmente por el sistema energético de poca capacidad de generación que tienen y los altos costos de la misma para impedir su productividad y pues avanzar económicamente, al menos hasta el día de hoy. Y pues vemos más, no vemos un Zelensky ya abajo, muy abajo, prácticamente sigue siendo un relevante que aparezca aquí, que no aparezca por ejemplo un Netanyahu, por más que haya sido una cara, un personaje, un elemento pues primordial para poder describir lo que fue el 2024. Me parece que también, pues, obviamente está contrastado con un Putin que ligeramente ve como si pusiéramos una regla, está por encima de la cabeza de Zelensky. Aquí nos dice que Putin ya ganó la guerra. Entonces, pues podrá verse no de forma tan evidente, pero sí hay un cierto límite de unos milímetros en donde Putin ya rebasó la circunstancia en la cual se le puso, donde ya Putin y Rusia salen victoriosos por encima de Zelensky. Vemos pues que aquí también está el elemento del átomo, ¿no? Lo cual nos podría decir que Rusia sigue en esa búsqueda cada vez mayor, pues de consolidarse como una potencia bélica y pues con esta amenaza nuclear todo el tiempo, ¿no? Con la cual ellos ya hicieron una referencia y posteriormente pues ya pasaron el decreto, por decirlo así, de una modificación a su política nuclear y bélica. Y ve cómo aquí también, ya para terminar, perdone la audiencia que me extienda tanto, pero es muy interesante. Pues sí, vemos este feminismo que sostiene el resto de las cosas. Vemos esta forma de puño que está muy representado con lo que es el proletariado. Y pues estos grupos vulnerables, estos grupos que son cada vez más relevantes y que fueron durante mucho tiempo, o sea, mujeres, grupos vulnerables, indígenas, poblaciones que siempre fueron exterminadas o que simplemente están siendo, pues sí, literalmente vapuleadas todo el tiempo a través de la media, a través también de las armas, a través del despojo, del expolio. El caso de Palestina pues es referente, aquí no aparece nada referente a Palestina que me llama también la atención, ni a Israel, pero ¿qué podemos ver? Pues también, fíjate, me llama mucho la atención que entre este dólar y estas gráficas estamos viendo como una cara, ¿no? Como una sonrisa un poco como de que algo sabe este que está sonriendo de manera como tan sospechosa, ¿no? Como cuando sabes que traes un plan bajo la manga y te ríes de algo que sabes que va a ocurrir o que sabes que vas a hacer y va a transformar el rumbo de las cosas junto a un misil, arriba de esta sonrisita, pues el dólar al lado de las gráficas y encima una bomba atómica, entonces la que está conectada con Trump. Entonces, o la explosión ya. Entonces, me parece que aquí hay una carta bajo la manga del gran capital también, que al final puede que sea esta la circunstancia que sostiene todo. Ve cómo lo enmarca arriba Wall Street, pero cómo abajo también lo sostiene. Y luego, por último, junto al puño, pues vemos que también si hacemos un pequeño zoom up, hay ya una explosión de bomba atómica. ¿Sí viste? Como que al final lo que podemos ver aquí es, ya para terminar, ve en línea perpendicular que abajo de Putin está esa explosión del hongo, pero el complemento de ese hongo realmente está abajo de Donald Trump. Ahí, si tú juntaras los dos cuadros, formas el honguito de una explosión de bomba atómica. Pero ve lo curioso, porque lo comparten de forma perpendicular hacia abajo Putin y Trump. Que son los únicos con marco rojo. Exactamente, y esta es una tensión que vamos a ver entonces, el tema de la bomba atómica. Y pues ya, yo creo que yo me quedaría con eso. Creo que agoté prácticamente el análisis aquí de mi parte. No sé si tú quieres comentar algo más. Sí, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención el hecho de que vemos a la Tierra dos veces, ¿no? En la portada. Por un lado vemos a la Tierra viendo el continente americano, ¿no? Y lo vemos así en blanco y negro. Y lo que me llama la atención es que el continente, pues ahora sí que el megacontinente euroasiático africano lo vemos con fondo rojo, ¿no?
Para mí esto es un hecho de que el cambio de los tiempos, como bien lo señalas, que también comparto, el cambio de los tiempos viene con este tema de la guerra, ¿no? De todo lo que dijiste de Marte, el dios romano de la guerra y demás. Pero su color está sobre este continente, ¿no? Sobre Europa, sobre Asia, sobre África. Está de este lado del mundo, ¿no? Asumiendo que el conflicto va a nacer ahí, ¿no? Asumiendo que a lo mejor el continente americano está no tanto ya sabemos por el alcance de las armas de hoy en día, pero está relativamente protegido al menos de una invasión terrestre por los dos grandes océanos, ¿no? Que nos separan de ese sitio del mundo. Otra cosa que coincido contigo es el tema de la crisis en Europa. Como bien dices, esa urna fragmentada y ese coche que está ahí, ese que es como un Tesla, digamos, o un BYD o lo que sea, un coche eléctrico que está a media batería, o sea, que no está totalmente cargado, que está ahí también en crisis, ¿no? Porque, digo, esto es algo que ya vemos hoy, ¿no? Vemos las grandes potencias, digamos, de Europa que están, pues, no enemistadas, pero que sí han tenido pensamientos contrarios, ¿no? Tenemos al Reino Unido que en su momento se salió de la Unión Europea, ¿no? Con el Brexit y que pues ahorita está bastante alineado con los esfuerzos de Estados Unidos, una Francia también, donde si bien Francia está muy alineado y también aprobó a Ucrania el uso de estos misiles Storm Shadow que son de fabricación británica francesa, por ese lado en Francia, pues vemos también la crisis que ha tenido Macron, ¿no? De representación. Tenemos a los parisinos que estuvieron casi 2 meses en protestas por el tema del cambio de la ley de pensiones allá. Por otro lado, enemistada en ideología, al menos, o en forma de aproximarse al conflicto, tenemos a Alemania, que es el powerhouse económico de Europa, que pues, o sea, no es cualquier cosa, ¿no? Vemos al canciller Olaf Scholz, que sostuvo su llamada con Vladimir Putin, contrario a lo que hizo Macron, ¿no? A lo que hizo pues también el premier británico, Kramer. Vemos que él sí ha mantenido este diálogo con Putin, vemos que él ya reiteró nuevamente, ya van 2 veces, que dice ante el Parlamento alemán que él no va a aprobar jamás el uso de Ucrania de un misil intercontinental alemán, de fabricación alemán. Él no se va a alinear a esta política que los británicos y los franceses hicieron en favor de Estados Unidos. Y pues por otro lado tenemos, por ejemplo, España ya con su crisis, ¿no? Lo vimos con esta crisis de las lluvias de Dana, cómo atentaron contra los reyes, esta crisis de representación en España también con Pedro Sánchez. Y vemos en Italia a una Giorgia Meloni que pues es el nacimiento, digamos, de la derecha un poco más radical, digamos, en Europa, como ella se ha mantenido pues hasta cierto punto neutra en el conflicto. Realmente han empezado a aparecer, lo acabo de ver esta mañana, que han empezado a aparecer billboards y anuncios así en paradas de camión y en el metro allá en Italia, donde hay una mano italiana con la bandera italiana entrelazándose con una mano con la bandera rusa y tiene la frase ahí en italiano de que la Rusia, así le dicen, Rusia no es enemiga de Italia, ¿no? Así. Entonces vemos pues, por ahí una reconfiguración, ¿no? De este pensamiento paneuropeo, como bien señalas, donde ya no se sostiene la visión de una Europa unida, occidental, en pro de ciertos valores, ¿no? Como valores democráticos, como se le quiera decir a eso, o cuales quieran sean esos valores, pero pues esta caída de lo que era la idea de la Unión Europea. Y si te das cuenta también, yo veo una cara, o sea, más allá de cualquier esoterismo, están los dos ojos, ¿no? El ojo nuclear, el ojo de Benjamin Franklin, está la boca, como bien dices, abajo. Si lo pones así es una cara y en la parte, digamos, del lóbulo frontal del cerebro es Wall Street, ¿no? Como bien dices, señalando que Wall Street fue quien ideó todo esto, ¿no? Quien quería que Donald Trump llegara a la presidencia para rescatar o tratar de mantener a flote el sistema financiero americano en el mundo. Y estos ojos que nos están viendo, pues con esta boca un tanto, yo diría desafiante. Si te fijas esta boca, o sea, de donde vienen nuestras acciones, ¿no? Primero de la prédica, de la boca, entre esta boca y la luchadora feminista y el puño del proletariado hay un muro. Ese muro, para mí, representa lo que tú bien señalas, el surgimiento de los gobiernos tecnocráticos de corte autoritario, donde pues ya va a ser regla, por ejemplo, la hipervigilancia, ¿no? Como ya lo es, la censura también, como lo va a ser, pues el control de las masas a través pues de los medios, como ya lo vemos, no, a lo mejor
antes, en años anteriores, ha sido un control más a la Huxley, digamos, un control más basado en el consumismo, un control en el que la gente piensa que es libre, ¿no? Que tiene su albedrío, pero que al final no lo tiene, sino que escoge de las opciones que les damos, hablando de estas élites mundiales. Y ahora veo un control un poco más, pues más de corte orwelliano, o sea, mucho más evidente, mucho más tajante, donde a pesar de las protestas que se van a dar, está este muro, ¿no? Entre lo que dictan las élites o lo que dicta el gran capital, que es quien predomina, es el cerebro de todo esto. Y pues para contenerlos, pues vemos justamente cerca de esta lucha, vemos, como bien dices, la dicotomía Trump-Putin con esta escena nuclear que complementan ellos dos. Y por si fuera poco, vemos una jeringa de la cual creo que no tocaste, Isma, pero yo también no la había tocado. Estaba viendo hace poco que ya hubo un caso nuevo que está prendiendo a la OMS un poquito en alerta porque se detectó que el virus H5N1 de una variante que solo era totalmente aviar mutó, acaba de mutar al ser humano, pues obviamente por los cambios de temperatura, de presión atmosférica y demás, los virus se adaptan, ¿no? a otros organismos, lo vimos con el COVID. Y este nuevo caso fue de un niño en Alabama, en Estados Unidos, hace unos días, y pues el niño quedó muy grave, de hecho está todavía en terapia intensiva, y ya se requirió por parte de las autoridades de salud de allá de Estados Unidos, se requirió que las personas que estuvieron cerca del niño, o sea, de que me parece que sus maestros de kinder, compañeritos, familia, pues que fueran a cierto hospital para ser tratados y para ser analizados, porque cuando secuenciaron el virus de este niño, pues se dieron cuenta que sí, era ese miedo que tenían, ¿no? Que era este virus, que es de corte pues similar a la influenza H1N1 que vimos en 2008. Y pues está peligroso, ¿no? Ya hemos visto lo que es capaz de hacer un virus. Entonces, por si fuera poco, pues tenemos como bien dice, este mundo de conflicto, de conflicto no solamente social, no solamente político y de ordenamiento del mundo, sino también un conflicto bélico evidente ante estas protestas de la gente que evidentemente, y lo hemos visto en Israel, lo hemos visto en Ucrania, en Rusia, incluso en todos los países, la gente como tal, el transeúnte de a pie no quiere la guerra, ¿no? Ellos quieren pues convivir pacíficamente. Tú como ser humano en nuestra audiencia pues seguramente tienes tus metas personales, ¿no? Y en tus planes pues no está vivir una guerra o no está irte a las líneas del frente, ¿no? Como lo hemos visto en Ucrania con estas imágenes de ucranianos siendo arrastrados a la fuerza por soldados para enlistarse en el ejército, ¿no? Cuando ellos no querían ir, porque se sabe perfectamente que el gobierno ucraniano también tiene cola que le pise, ¿no? No solo es Rusia quien está, digamos, siendo acusado por estos aparatos de corrupción que hay en el Kremlin, en la Duma, alrededor de Putin y demás, sino también del mismo Zelensky, ¿no? Hay reportes de cómo están repartiendo y vendiendo la ayuda humanitaria en algunas partes cerca del Donbass, los ucranianos, los mismos lados ucranianos, y que en vez de ir al combate, ellos están mandando a los nuevos reclutas como carne de cañón, casi casi. Entonces, pues es un mundo bastante diferente, como bien lo dices, comparado a los 90s, a los 80s, con este fin de la historia, como decía Fukuyama, ¿no? Aquí hemos visto que la tesis de Fukuyama, pues para nada fue así, no hubo un fin de la historia, más bien estamos viendo el inicio cíclico de una nueva historia, pues con este reinicio, pues obviamente vienen luchas internas. Yo concluiría con eso, Isma, más lo que tú agregaste. No sé si tú tengas ya un comentario. Ya nada más para redondear ahí tu muy buena lectura sobre estos elementos que también visualizaste. Me parece que así es, que en esta cara que bien señalas, va a haber dos elementos con los cuales vamos a estar viendo el 2025, ¿no? El dólar, hacia dónde se dirige esa economía global, porque finalmente sigue siendo la divisa de refugio, la divisa de reserva, la divisa que también, pues por lo que podemos ver desde hace décadas, es la deuda más comprada, ¿no? De todo el mundo, y con lo cual se financia también el crecimiento tecnológico y esta hegemonía de los Estados Unidos, hasta donde todavía va a predominar. Y luego en el lado izquierdo, pues sí, este otro ojo que está el tema nuclear, ¿no? Entonces vamos a estar, digamos que contrapuntando entre lo que es la economía, las finanzas
y lo que es esta amenaza existencial para la propia humanidad, pero también lo que representa pues, la guerra total, ¿no? Entonces este equilibrio entre ambas y cómo ambas se correlacionan, ¿no? Al final de cuentas, con el dinero se financian los desarrollos tecnológicos armamentistas y con ellos pues también se elimina el contrario y se prevalece para poder implementar o que permanezca tu sistema financiero, que es al final, sigo diciéndolo, el juego último de cualquier hegemonía o cualquier sistema de dominación, es primordialmente financiero y de ahí parte todo hacia abajo. Y por eso vemos ese Wall Street ahí, ¿no? Eso pues bueno, quien quiera investigar un poco más, así es, no es al revés. Y esto que mencionas también me parece muy, muy relevante, lo de la jeringa, ¿no? Este pinchazo, el que ya conocimos en el 2020 con el tema de la pandemia. Y también se me hace muy curioso que no está ni en Europa, ni está en Oceanía, no, está en África, está en esta zona. Entonces, ¿dónde veremos surgir, si es que surge, una nueva pandemia, un nuevo elemento amenazante? Que no lo dudo, porque pues quizá eso es algo que también han ido poniendo sobre la mesa, ¿no? Estos grandes foros globales donde se discuten las amenazas de lo que podría ser pues una amenaza para el mundo como tal, pero también para las sociedades. Y entre esos elementos pues no solamente están los elementos de la inteligencia artificial, sino que también cada vez más estas pandemias que ponen pues en jaque no solo a los seres humanos, sino su supervivencia como civilización. Y vemos cómo nos fue con el tema de COVID, vemos cómo arrastramos esta inflación. Imagínate que nos dieran un segundo golpe con esto, pues sería muy complicado, ¿no?, de superar. Y pues nada, yo creo que ahí me quedaría con eso. Ojalá que la audiencia también nos pueda comentar qué ven ellos. Si creen que esto es un análisis interesante, ¿no?, de cara a lo que pudimos ver en este año, lo que se abre en el panorama para el siguiente. Obviamente esto no es exhaustivo ni extensivo, pero sí es un elemento que enmarca qué podríamos ver, qué es lo que va a dominar el siguiente año. Más o menos es una continuación, si lo queremos ver así, con nuevos personajes, con nuevos elementos, pero que se consolidaron durante este año y pues que vamos a ver simplemente crecer el siguiente. Ese último comentario, es momento ya de cerrar este chisme político del día de hoy. Nos vemos en el siguiente. Gracias por todos por escucharnos. Nos vemos. Bye. Chisme político.